Red Más Internacional. Fuerte advertencia del secretario de Defensa de Estados Unidos. Dice que se concentran 9 tormentas sobre Corea del Norte. Indulto a Alberto Fujimori desata protestas y acentúa fracturas políticas en Perú. Fuerte recorte de Estados Unidos a presupuesto de la ONU para el 2018 genera preocupación. Expertos dicen que es el fin de la burocracia en Naciones Unidas. Vladimir Putin presentó personalmente su solicitud de registro para ser elegido presidente de Rusia por 4ª vez. Ola de frío y nevadas azotan el centro y noreste de Norteamérica. George Weah, Balón de Oro en 1995, es elegido como nuevo presidente de Liberia. Poderoso asteroide se acerca a la Tierra, mide 700 metros. Los astrónomos lo llaman Calavera y es la segunda vez que pasará cerca de nuestro planeta. Hola, soy Juan Pablo Vieri y bienvenidos a Red Más Internacional, y en ese momento empezamos a darle la vuelta al mundo. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, aseguró que nubes de tormenta se concentran en la península coreana y pidió a sus tropas estar listas para así fortalecer la diplomacia. Las declaraciones las hizo durante una visita a una base militar frente a un grupo de soldados y aviadores en Fort Bragg, Carolina del Norte. El secretario de Defensa estadounidense habló con los soldados de la estación aérea y aseguró que nubes de tormenta se están posando sobre la península coreana. Aseguró que la diplomacia es la mejor manera de evitar un enfrentamiento, además de contar con el respaldo de sus fuerzas militares listas para enfrentar cualquier eventualidad. En este caso, pidió a sus tropas estar atentas y les solicitó estudiar la guerra de Corea finalizada en 1953 para tener claro qué falló en ese momento y estar preparados en la actualidad. Estados Unidos tiene 28.000 soldados permanentes en Corea del Sur. Tras las numerosas pruebas de misiles balísticos y un ensayo nuclear de este año, la comunidad internacional condenó las provocaciones la semana pasada. Justamente el Consejo de Seguridad de la ONU votó su más reciente resolución imponiendo sanciones al régimen de Kim Jong-un. Esta resolución reduce las exportaciones de petróleo en un 90% y ordena la repatriación de sus trabajadores en el extranjero en un plazo de 24 meses. Y pasamos de la península coreana a lo que pasa en nuestro continente. Momentos de mucha tensión se viven en Perú tras el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Cientos de manifestantes rechazan la medida en las calles. El expresidente abandonó la unidad de cuidados intensivos y expertos analizan el futuro del fujimorismo. Los manifestantes se dirigieron a la clínica donde se está tratando a Fujimori con carteles y arengas que lo acusan de traidor. Entre tanto, la fuerza pública usó gas lacrimógeno para dispersar a todo el grupo. Los manifestantes consideran a Fujimori como un dictador corrupto, mientras sus seguidores aseguran que terminó una crisis económica y anuló la insurgencia izquierdista. El perdón exoneró al expresidente de condenas por delitos de corrupción y por violación de derechos humanos cometidos durante su gobierno. Luego de las protestas, Alberto Fujimori abandonó la unidad de cuidados intensivos. Así lo aseguró su médico principal. El problema más grave que tiene el presidente en estos momentos es la fibrilación auricular, que es un cuadro de presentación muy aguda y de consecuencias muy graves. Frente a la evolución, agregó: el expresidente ha sido trasladado de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidados intermedios y continúa su tratamiento. ¿Cuándo se estima que estará? Eso depende de la evolución, que continúe siendo favorable y que los médicos que lo atienden estimen en qué momento pueda salir. Por otra parte, expertos aseguran que con la libertad del expresidente, el futuro del partido Fuerza Popular es incierto. Agregan que en los próximos meses se avecina una disputa por el liderazgo de esa fuerza política, actualmente encabezada por Keiko Fujimori. Esto debido a los constantes enfrentamientos públicos entre Keiko y su hermano Kenji Fujimori, quien cuenta con el respaldo de su padre. Las diferencias entre los hijos del expresidente se deben a temas como su posición respecto al gobierno de turno y los asesores principales al interior del partido político. Por ahora, los integrantes de Fuerza Popular manifestaron que seguirán ejerciendo el control político que le corresponde desde el Congreso como fuerza opositora. Y después de conocerse el recorte del presupuesto de la ONU para el 2018, el organismo contará con $285 millones menos hasta el año 2019.
Estados Unidos es el mayor contribuyente de la ONU, provee el 22% del presupuesto básico. La semana pasada, el presidente Donald Trump amenazó con recortar los fondos a países que apoyaran la resolución de la ONU, rechazando la decisión de la Unión Americana de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Bueno, y justamente para entender un poco más todo ese tema del presupuesto de la ONU, saludamos a esta hora en Nueva York a la embajadora de Colombia ante la ONU, a la doctora María Emma Mejía. Embajadora, buenas noches y bienvenida. Buenas noches a ustedes. Embajadora, si le parece, empecemos por aclarar el tema del recorte de los 285 millones de dólares del presupuesto de las Naciones Unidas. Sí, en realidad esta quinta comisión, que es la que sesionó hasta el 24 de diciembre, es una sesiones maratónicas, es la que define el presupuesto y tenía tres grandes misiones, no solamente la de reducción del presupuesto, que algunos achacan, dijéramos, a la decisión de Estados Unidos de trasladar la embajada a Jerusalén y como una especie de castigo a aquellos países que no los apoyaron. En realidad es un presupuesto que se venía discutiendo hace ya mucho tiempo y desde que llegó el presidente Trump fue muy claro en que habría recortes al presupuesto. Este fue para el bienio 2018-2019, se aprobaron casi 5,3 billones de dólares y se hizo un recorte de 285 millones, como usted dice, pero eso se prorratea entre todos los países. Estados Unidos tendrá un recorte del 22%, igual a sus aportes. Colombia, por ejemplo, que aporta el 1% de los gastos operacionales de las Naciones Unidas, tendrá una reducción en sus aportes bianuales de 3 millones de dólares. Sí. Embajadora, entonces podríamos decir más bien que coincidieron los tiempos entre las advertencias del presidente Donald Trump y la reducción del presupuesto. Exactamente, porque esto fue justo 2 días antes casi 3 días antes de que se negociara el presupuesto, pero venía discutiéndose junto con los otros 2 puntos muy importantes, que son las reformas que el secretario general le quiere hacer a Naciones Unidas. Guterres llegó nuevo, lleno de bríos, va a cumplir un año ahora, el 1 de enero del 2018, casi que como Trump llegaron al mismo tiempo, y el gobierno de Estados Unidos y todos nosotros los países estamos de acuerdo en que haya cambios, menos burocracia, más eficiencia, y en eso tiene que ver también esos recortes al presupuesto. Y lo tercero es que allí se aprobaron las misiones políticas especiales, entre ellas la colombiana, que es la que va a tener precisamente, se aprobó con una disminución muy pequeña, solo del 3% de disminución, pero es la segunda misión política de verificación con las FARC, que tendrá un presupuesto de 71 millones de dólares para la nuestra. Sí, doctora María Emma, ahora que usted hacía referencia al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya está próximo a cumplir su primer año en el cargo. ¿Cómo ve usted su gestión? Pues yo le diría que el balance es positivo. Es un secretario general que tiene la experiencia de gobierno y tiene la experiencia porque fue presidente de su país, primer ministro de su país por una década, y otra década trabajó en OCHA, en la agencia, dijéramos, de refugiados, por eso conoce también nuestro país y muchos otros. Entonces tiene esa doble militancia, si lo pudiéramos llamar así, tanto en Naciones Unidas como en las tareas de gobernar. Él introdujo cambios muy estrictos, muy fuertes en paz y seguridad, en administración, que fue este primer paso que se le aprobó ahora que todos los estados le aprobamos, y por supuesto en el componente de desarrollo para entrar en la Agenda 2030. Así que yo creo que ha logrado convencer a muchos y tiene un camino por delante duro el 2018, porque lo único que se aprobó en este es como que arranque a trabajar y que presente las reformas. Eso tiene la Federación Rusa, por supuesto, lo difícil, que han sido muy estrictos con Naciones Unidas, y lo que aquí llamamos los P5, que son los miembros permanentes, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que siempre son los que más pesan en las decisiones, y también Japón, Noruega, que son países que aportan enormemente también al presupuesto de Naciones Unidas, tendrán un decir. Para Colombia ha sido muy positivo. Pues embajadora, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Red Más Internacional y le deseo un feliz año. Para ustedes también, muy feliz año.
Muchas gracias. Continuamos con lo que pasa en Rusia. El presidente de ese país, Vladimir Putin, presentó este miércoles personalmente su solicitud de registro para ser reelegido en las elecciones de marzo de 2018, mientras que su opositor fue inhabilitado. El presidente ruso Vladimir Putin inscribió formalmente este miércoles ante la Comisión Central de Elecciones de Rusia su candidatura para los comicios del próximo 18 de marzo, en los que buscará la reelección. Las encuestas muestran que Putin, que ha dominado el escenario político ruso durante los últimos 17 años como presidente o primer ministro, ganaría cómodamente otro periodo de 6 años en el poder. Eso le permitiría presidir el país hasta 2024, cuando tenga 72 años de edad. El ex agente de la KGB se presentará a las elecciones como independiente, una decisión con la que buscaría fortalecer su imagen como padre de la nación, más que como figura de un partido político. El partido gobernante Rusia Unida ya anunció su apoyo a Putin. Sus aliados celebran a Putin por restaurar el orgullo nacional y expandir la influencia global de Moscú con intervenciones en Siria y Ucrania. Pero el líder opositor Alexei Navalny, impedido de participar en las elecciones por una suspendida sentencia a prisión que, según él, está motivada políticamente, señala que Putin ha estado demasiado tiempo en el poder y que su apoyo es mantenido artificialmente por una prensa estatal parcial y un sistema injusto que excluye a los opositores. Navalny dijo hoy que estaba convocando una protesta nacional para el 28 de enero en apoyo a su llamado a boicotear las elecciones. Por eso es importante participar en nuestro boicot a los votantes. No defender a Navalny, sino defender su propio derecho a influir en el régimen para defender su derecho a mejorar nuestra Rusia y hacerla más rica a través de la presión sobre el gobierno. Navalny, de 41 años, ha sido encarcelado 3 veces este año y acusado de violar la ley al organizar repetidas reuniones públicas y mitines. Y un apagón en Disneyland, California, dejó a cientos de personas atrapadas en sus atracciones. Una falla en uno de los transformadores eléctricos dejó 2 sectores del parque sin electricidad. El apagón en el complejo de Disney en California dejó varias de sus atracciones fuera de servicio en una de las jornadas de mayor afluencia en el parque. Cientos de personas quedaron atascadas en las atracciones mientras se solucionaba el problema que ocasionó la falla en uno de sus transformadores. Poco a poco las atracciones afectadas volvieron a funcionar con total normalidad. Sin embargo, voceros de Disney aclararon que no saben cuándo podrán poner en marcha de nuevo las que faltan. A través de redes sociales, los usuarios compartieron imágenes de lo sucedido, donde se ve a las personas haciendo fila a la espera de la solución, mientras otros optaron por salir del parque de diversiones. Fría llegada de Año Nuevo. En solo 30 horas un frente frío ya ha dejado casi 2 metros de nieve en Estados Unidos. Este es el panorama en 20 estados de Estados Unidos. La ola de frío se extiende desde Montana hasta Nueva York. En Pensilvania se ha visto uno de los niveles más altos donde han tenido récord en 30 horas. Ya acumularon casi 2 metros de nieve. Estoy acostumbrado a la nieve. Nací y me crié aquí, pero nunca vi tanto en un día. En 30 horas, 135 centímetros. Y dicen que esta tormenta no termina hasta mañana por la tarde. No puedo imaginarme lo que tendremos esta noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se trata de la mayor cantidad de nieve que ha caído en la historia de Pensilvania desde 1958. Sostienen que este frente se ha establecido en el noreste del Pacífico hasta las montañas rocosas centrales, ocasionando lluvia en la costa y nieve en las montañas. Prevén también que en las próximas horas llegue una lluvia helada a algunos valles de Washington y Oregon. Justamente en Oregon ya se rompió un récord en más de 120 años de registros. Fue bastante difícil al final del camino. Probablemente pasé 1 hora al final en la entrada para poder pasar. En los estados más afectados, las autoridades se recomiendan no salir de casa y evitar el uso de carreteras, lo que para muchos sería la perfecta postal de Navidad. Ya tiene a miles de residentes esperando que se detengan las nevadas para poder salir de casa. Extraordinario, la película dirigida por Stephen Chbosky, que fue estrenada a finales de noviembre y que cuenta la historia de un niño de 10 años con deformidad facial. Está basada en el bestseller de Raquel Jaramillo Palacio, una escritora neoyorquina con padres colombianos. Raquel Jaramillo Palacio, una escritora neoyorquina de padres colombianos, es la autora del bestseller Wonder, libro que se convirtió en la inspiración para el director Stephen Chbosky en la reciente película Extraordinario. El film, protagonizado por Jacob Tremblay, Julia Roberts y Owen Wilson, relata la historia de un niño de 10 años con síndrome de Treacher-Collins que le ha causado deformaciones faciales y que por primera vez va al colegio.
I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27 surgeries. La película aborda temas como la intimidación y la belleza interior. Palacio escribió su libro luego de toparse un día con una niña con deformidad facial. Sus hijos se asustaron y uno de ellos empezó a llorar. Palacio no supo qué hacer y ante la situación decidió plasmar en su novela la historia que atrapó a Hollywood y que no ha perdonado diferentes emociones en quienes han visto lo extraordinario. Y en una amistosa charla, el príncipe Harry entrevistó para la BBC al expresidente estadounidense Barack Obama. Durante el diálogo, el exmandatario advirtió que los líderes deben ser prudentes con el uso de los medios virtuales. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo al príncipe Enrique de Inglaterra en una entrevista radial emitida este miércoles que las personas en puestos de liderazgo deben ser prudentes en medios sociales y que deben asegurar que Internet no encierra a los usuarios dentro de sus propios sesgos. One of the dangers of the internet is that people can have entirely different realities. They can be just cocooned in information that reinforces their current biases. Obama ya había advertido antes que las plataformas de redes sociales pueden llevar a las personas a hacer juicios rápidos sobre decisiones complejas, aunque se ha abstenido de criticar a su sucesor Donald Trump, quien usa Twitter regularmente. Obama habló con Enrique en una entrevista realizada con el príncipe como editor invitado para el programa matinal de noticias en la radio de la BBC y estuvo enfocado en su interés común en promocionar causas. Después, Harry fue consultado por la BBC si invitaría a los Obama a su casamiento del año próximo con la actriz estadounidense Meghan Markle y esto respondió. Bueno, no sé nada de eso. Ni siquiera hemos hecho las invitaciones. Aún no hemos terminado la lista de invitados. Entonces, ¿quién sabe si va a ser invitado o no? No me gustaría arruinarlo. Eso es sorpresa. La pareja contraerá matrimonio el 19 de mayo de 2018. Muy bien, hacemos una nueva pausa aquí en Red Más Internacional. Cuando regresemos hablaremos de un exfutbolista que se convirtió en presidente de su país. Era el año 95, Italia poderosa en el fútbol, ese Milán que arrasaba. El holandés Van Basten se había retirado del club. Llegaba un liberiano, se llamaba George Weah, delantero fuerte, de buena estatura. Era el Milán de Fabio Capello y para más señas jugaban Maldini, zaguero de zagueros, Baresi, dueño del área, el francés de Sailly y el creador Roberto Baggio. Bastó su llegada y el mundo habló más de él. Balón de Oro, el primero conseguido por un futbolista africano. Había nacido el 1 de octubre del 66 en un suburbio pobre. 12 hermanos, todos de la etnia Kru. En esos tiempos difíciles, el fútbol era tabla de salvación. Sus padres no querían que jugara, pero su obstinación era más fuerte. Un día, el hoy entrenador francés Arsène Wenger lo vio. Quedó impresionado con su potencia, velocidad y disparo. Wenger dirigía al Mónaco y allí jugó el iberiano 4 temporadas. Luego iría al Paris Saint-Germain. El recuerdo de la Liga de Campeones del 94, gol de Weah frente al Barcelona y su eliminación en el propio Camp Nou. Luego, derrota frente al Milán, pero el club italiano le puso el ojo y lo contrató. Campeón con Milán en 2 temporadas. En su último título con los italianos hizo pareja con el alemán Oliver Bierhoff. En 2002 luchó porque Liberia llegase al Mundial de Corea y Japón, pero fracasó. Por un solo punto de diferencia, Nigeria clasificó. Acaba el fútbol y comienza la política. Había terminado la guerra civil en Liberia. Primeras elecciones libres en décadas. Y Weah se lanzó a la presidencia por el partido Congreso Cambio Democrático. Le criticaron su falta de formación. Ganó en la primera vuelta, pero perdió en la segunda. Weah estudiaría administración de empresas y criminología en Miami y persistiría en su búsqueda por la presidencia. Prometiendo educación gratuita universal y más empleo, Weah es hoy el virtual presidente. Será, si nada extraordinario ocurre, el director técnico de Liberia. Será el Fabio Capello de su país, el entrenador de más de 4 millones de habitantes,
el hombre que buscará la mejor estrategia para combatir la pobreza en la que viven más del 85% de los suyos. Weah afronta el torneo más difícil de su vida. Y retomamos nuevamente las noticias internacionales del día. Una fría llegada de Año Nuevo. En solo 30 horas, un frente frío ya ha dejado cerca de 2 metros de nieve en los Estados Unidos. Este es el panorama en 20 estados de Estados Unidos. La ola de frío se extiende desde Montana hasta Nueva York. En Pensilvania se ha visto uno de los niveles más altos donde han tenido récord. En 30 horas ya acumularon casi 2 metros de nieve. Estoy acostumbrado a la nieve. Nací y me crié aquí, pero nunca vi tanto en un día. En 30 horas, 135 centímetros. Y dicen que esta tormenta no termina hasta mañana por la tarde. No puedo imaginarme lo que tendremos esta noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se trata de la mayor cantidad de nieve que ha caído en la historia de Pensilvania desde 1958. Sostienen que este frente se ha establecido en el noreste del Pacífico hasta las montañas rocosas centrales, ocasionando lluvia en la costa y nieve en las montañas. Prevén también que en las próximas horas llegue una lluvia helada a algunos valles de Washington y Oregon. Justamente en Oregon ya se rompió un récord en más de 120 años de registros. Fue bastante difícil al final del camino. Probablemente pasé 1 hora al final en la entrada para poder pasar. En los estados más afectados, las autoridades se recomiendan no salir de casa y evitar el uso de carreteras. Lo que para muchos sería la perfecta postal de Navidad, ya tiene a miles de residentes esperando que se detengan las nevadas para poder salir de casa. Y momentos de mucha tensión se vivieron en el Perú tras el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Cientos de manifestantes rechazan la medida en las calles. El expresidente abandonó la unidad de cuidados intensivos y expertos analizan el futuro del fujimorismo. Los manifestantes se dirigieron a la clínica donde se está tratando a Fujimori con carteles y arengas que lo acusan de traidor. Entre tanto, la fuerza pública usó gas lacrimógeno para dispersar a todo el grupo. Los manifestantes consideran a Fujimori como un dictador corrupto, mientras sus seguidores aseguran que terminó una crisis económica y anuló la insurgencia izquierdista. El perdón exoneró al expresidente de condenas por delitos de corrupción y por violación de derechos humanos cometidos durante su gobierno. Luego de las protestas, Alberto Fujimori abandonó la unidad de cuidados intensivos. Así lo aseguró su médico principal. El problema más grave que tiene el presidente en estos momentos es la fibrilación auricular, que es un cuadro de presentación muy aguda y de consecuencias muy graves. Frente a la evolución, agregó: el expresidente ha sido trasladado de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidados intermedios y continúa su tratamiento. ¿Cuándo se estima que estará? Eso depende de la evolución, que continúe siendo favorable y que los médicos que lo atienden estimen en qué momento pueda salir. Por otra parte, expertos aseguran que con la libertad del expresidente, el futuro del partido Fuerza Popular es incierto. Agregan que en los próximos meses se avecina una disputa por el liderazgo de esa fuerza política, actualmente encabezada por Keiko Fujimori. Esto debido a los constantes enfrentamientos públicos entre Keiko y su hermano Kenji Fujimori, quien cuenta con el respaldo de su padre. Las diferencias entre los hijos del expresidente se deben a temas como su posición respecto al gobierno de turno y los asesores principales al interior del partido político. Por ahora, los integrantes de Fuerza Popular manifestaron que seguirán ejerciendo el control político que le corresponde desde el Congreso como fuerza opositora. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó este miércoles personalmente su solicitud de registro para ser elegido en las elecciones de marzo de 2018, mientras que su opositor fue inhabilitado. El presidente ruso Vladimir Putin inscribió formalmente este miércoles ante la Comisión Central de Elecciones de Rusia su candidatura para los comicios del próximo 18 de marzo, en los que buscará la reelección. Las encuestas muestran que Putin, que ha dominado el escenario político ruso durante los últimos 17 años como presidente o primer ministro, ganaría cómodamente otro periodo de 6 años en el poder. Eso le permitiría presidir el país hasta 2024, cuando tenga 72 años de edad.
El ex agente de la KGB se presentará a las elecciones como independiente, una decisión con la que buscaría fortalecer su imagen como padre de la nación, más que como figura de un partido político. El partido gobernante Rusia Unida ya anunció su apoyo a Putin. Sus aliados celebran a Putin por restaurar el orgullo nacional y expandir la influencia global de Moscú con intervenciones en Siria y Ucrania. Pero el líder opositor Alexei Navalny, impedido de participar en las elecciones por una suspendida sentencia a prisión que según él está motivada políticamente, señala que Putin ha estado demasiado tiempo en el poder y que su apoyo es mantenido artificialmente por una prensa estatal parcial y un sistema injusto que excluye a los opositores. Navalny dijo hoy que estaba convocando una protesta nacional para el 28 de enero en apoyo a su llamado a boicotear las elecciones. Por eso es importante participar en nuestro boicot a los votantes. No defender a Navalny, sino defender su propio derecho a influir en el régimen para defender su derecho a mejorar nuestra Rusia y hacerla más rica a través de la presión sobre el gobierno. Navalny, de 41 años, ha sido encarcelado 3 veces este año y acusado de violar la ley al organizar repetidas reuniones públicas y mitines. Y de Rusia giramos a los Estados Unidos. Un apagón en Disneyland, California, dejó a cientos de personas atrapadas en sus atracciones. Una falla en uno de los transformadores eléctricos dejó 2 sectores del parque sin electricidad. El apagón en el complejo de Disney en California dejó varias de sus atracciones fuera de servicio en una de las jornadas de mayor afluencia en el parque. Cientos de personas quedaron atascadas en las atracciones mientras se solucionaba el problema que ocasionó la falla en uno de sus transformadores. Poco a poco las atracciones afectadas volvieron a funcionar con total normalidad. Sin embargo, voceros de Disney aclararon que no saben cuándo podrán poner en marcha de nuevo las que faltan. A través de redes sociales, los usuarios compartieron imágenes de lo sucedido, donde se ve a las personas haciendo fila a la espera de la solución, mientras otros optaron por salir del parque de diversiones. Llegamos al final de Red Más Internacional. Seguidito de este programa viene Camila Sin Filtro con Camila Zuluaga y después Al Punto con nuestro director Juan Lozano. Nosotros nos encontramos nuevamente a las 8 de la noche en la emisión principal de Red Más Noticias. Ya nos vemos.